14 de julio de 2020, en una prisión federal en Terre Haute, Indiana, un equipo se prepara para algo que no ocurría en casi 2 décadas. Tras 17 años sin aplicarla, el gobierno federal de Estados Unidos estaba a punto de retomar la pena de muerte, y el hombre en la camilla, Daniel Lewis Lee, sería el primero. Pero esta no es solo la historia de una ejecución, es la historia de un crimen que conmocionó a Arkansas, de una ideología de odio llevada al extremo y de una familia destrozada por la codicia y la violencia supremacista. ¿Quién era Daniel Lewis Lee? ¿Qué lo llevó al corredor de la muerte? Y lo más inquietante, ¿cuál fue su última palabra antes de morir? Para entender el fin de Daniel Lewis Lee, tenemos que viajar a sus inicios. Nació en 1973 en Yukon, Oklahoma. Según registros, su infancia estuvo marcada por el abuso y la negligencia. Una infancia dura que quizás forjó un camino torcido, pero de ninguna manera justifica lo que vendría después. El primer escalón hacia la oscuridad lo dio con apenas 17 años, en 1990. Durante una fiesta en Oklahoma City, Lee se enfrascó en una pelea con un hombre llamado Joey Barwa. La pelea no terminó ahí. Con la ayuda de su primo John David Payton, llevaron a Barwa a un conducto de alcantarillado, mientras Barwa yacía inconsciente. Lee le quitó sus pertenencias y, en un acto que definiría su futuro, le pasó un cuchillo a su primo para que lo matara. Payton fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, pero Lee de alguna manera esquivó la bala. Se declaró culpable de robo, el cargo de asesinato fue retirado y recibió una sentencia suspendida de 5 años. En 1991 era un hombre libre, una libertad que no iba a durar para siempre y que usaría para sembrar el terror. A mediados de los 90, Lee conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, Chevy Kehoe. Kehoe era un delincuente nefasto, era un supremacista blanco con un sueño aterrador: fundar un estado blanco en el suroeste del Pacífico. Su organización se llamaba la República del Pueblo Ario, o APR. Kehoe reclutó a Lee y Lee se sumergió de lleno en esa ideología de odio. Para abril de 1996 su violencia ya le había pasado factura. En una pelea de bar en Spokane, Washington, le llamó a un nativo americano con un insulto racial. La respuesta fue brutal. Le golpearon en el ojo con una bola de billar y lo perdió. Se negó a usar un parche y sus amigos neonazis le apodaban Sai, en referencia al cíclope. Ciego de un ojo pero lleno de odio, Lee estaba listo para la misión de Kehoe, una misión para la que necesitaban financiación. En enero de 1996, Lee y Kehoe viajaron a las colinas de Arkansas. Su objetivo, la casa de William Mueller, un vendedor de armas. Kehoe ya le había robado antes y sabía que en su casa había un arsenal. Vestidos con ropa de operaciones policiales, allanaron la casa, pero la familia no estaba. Esperaron. Y cuando William Mueller y su esposa Nancy y la hija de Nancy, Sarah Powell, de solo 8 años, regresaron a su hogar, el infierno se desató. Lo que ocurrió dentro de esa casa es de una maldad difícil de comprender. Ataron y dominaron a William y a Nancy. Luego se centraron en la pequeña Sarah.
para obligarla a hablar y decirles dónde escondían el dinero y las armas. Usaron una picana eléctrica contra la niña de solo 8 años. Tras encontrar unos $50,000 en efectivo y oro, además de armas por valor de $30,000, su sed de sangre no se detuvo. Dispararon a los tres con una pistola eléctrica para inmovilizarlos. Luego, para asegurarse de que morirían, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y las sellaron con cinta adhesiva. Los asfixiaron lentamente dentro de su propio hogar. Pero la barbarie no terminó ahí. Cargaron los cuerpos en una camioneta y los llevaron a un pantano remoto. Allí ataron rocas a los cuerpos de William, Nancy y la pequeña Sarah y los arrojaron a las aguas heladas del río Illinois Bayou. Por este crimen, por arrojar a una niña de 8 años al agua como si fuese basura, Daniel Louis Lee recibió $3,000 o $4,000 y una pistola, el precio de 3 vidas. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta finales de junio de 1996. La investigación llevó hasta Kehoe, que fue arrestado en 1997, y hasta Lee. En el juicio celebrado en 1999, la fiscalía presentó pruebas escalofriantes. Testigos contaron cómo Lee había alardeado del crimen. La madre de Kehoe testificó que su hijo le confesó que Lee había participado en el asesinato de los adultos, pero se negó a matar a Sarah, por lo que Kehoe lo hizo él solo. Otros testigos corroboraron que Lee habló de haber hecho algo violento en un viaje al sur. El 4 de mayo de 1999 el jurado lo declaró culpable de los 3 asesinatos en ayuda del crimen organizado. La fiscalía pidió la pena de muerte, señalando sus antecedentes y su peligrosidad futura. Le condenaron a morir, pero entonces comenzó una larga batalla legal de 21 años. 21 años de apelaciones, recursos y decisiones judiciales. Y durante ese tiempo algo inesperado ocurrió. La familia de las víctimas se dividió. La madre de Nancy Mueller, una anciana llamada Erlene Peterson, se convirtió en la voz más firme en contra de la ejecución de Lee. Ella rogó por su clemencia, dijo: "No veo cómo ejecutar a Daniel Lee honrara a mi hija. De hecho, es como ensuciar su nombre, porque ella no lo querría y yo no lo quiero". Una petición desgarradora que puso sobre la mesa el complejo debate sobre la venganza, la justicia y el perdón. Llegó el año 2020, el gobierno del presidente Donald Trump decidió reanudar las ejecuciones federales. La primera fecha para Lee se fijó para el 13 de julio de 2020, pero el caos legal estalló. La familia Peterson, argumentando que no podía viajar para ver la ejecución debido a la pandemia de COVID-19, pidió un aplazamiento. Un juez federal bloqueó la ejecución y la última hora el sufrimiento innecesario que podía causar el método de inyección letal. La maquinaria judicial se movió a toda velocidad. El gobierno de Trump apeló directamente al Tribunal Supremo. En la madrugada del 14 de julio, en una decisión dividida de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo levantó todos los impedimentos. La ejecución podía continuar. Tras otro pequeño retraso técnico, a las 7:30 de la mañana, Daniel Louis Lee fue conducido a la cámara de la muerte. Le ataron a la camilla, ya no había vuelta atrás. Los testigos esperaban sus últimas palabras. Los verdugos se preparaban para administrar la dosis letal de pentobarbital.
El momento de la verdad había llegado. Y entonces, Daniel Lewis Lee habló. Sus últimas palabras dirigidas al mundo y a la familia de sus víctimas fueron: yo no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente. Una declaración de inocencia en el último aliento. A pesar de las pruebas de ADN, los testigos y el veredicto del jurado, Lee murió proclamando que él y Kehoe estaban en otro lugar cuando ocurrió el crimen. Kehoe, el cerebro de la operación, el hombre que según los testimonios realmente mató a la pequeña Sarah, no fue ejecutado. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Vive en una prisión de máxima seguridad. A las 8:07 de la mañana del 14 de julio de 2020, Daniel Lewis Lee, de 47 años, fue declarado muerto. Se convirtió en el primer preso ejecutado por el gobierno federal de Estados Unidos en 17 años. La historia de Daniel Lewis Lee no es solo la crónica de un asesino, es un espejo inquietante del odio radicalizado, del peso de las decisiones judiciales y del dolor eterno de una familia que incluso 24 años después no encontraba descanso. Una familia que irónicamente le pidió al Estado que no cometiera otro asesinato en nombre de su ser querido. ¿Fue la ejecución de Daniel Lewis Lee un acto de justicia o simplemente el último capítulo de una vida llena de violencia? Te leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.